Bueno, hoy en nuestro programa tan natural con la profe del bosque vamos a dar algo que hace tiempo nos habían pedido los chicos. Mentiras, hace tiempo no. Hace casi 8 días nos pidieron por ahí algo chévere que también quería hablar. ¿Recuerdan que hace 8 días nos pidieron algo chévere? Sí, 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 sí. ¿Qué nos pidieron hace 8 días? Nos pidieron que jugáramos a la lleva. Lleva y sin devolver para Chirus. Que jugáramos al escondite. Cristian, apaga la cámara, tan colino. No, así no se juega, Cristian. 1, 2, 3 por Cristian. No, No, que mentira. jugáramos al congelado. Hay que jugar al Rey Manda. Alguna vez en algún programa tenemos que jugar al Rey Manda a ver qué va a pasar. Hay que mirar qué pasa. Pero tiene que ser en algún lugar en cuando estemos todos para mirar qué hacen allí. Qué bueno, qué ver bueno. cosas. Bueno, Que nos Cristian, vayan a ver ahí. cosas para Cristian, correr. hacemos. Para Cristian, correr, para hacemos la hacer algo, invitación. sí, para hacer Cristian, algo hagamos la invitación a los niños y a la gente que nos ve, que nos ya próximamente estamos a partir de las 7:30 de la noche con los contenidos que ustedes se han perdido el programa, los tendremos en YouTube. YouTube. Está en YouTube. Eso, qué buena pronunciación. Están todos los contenidos para que los miren, mis queridos amigos. Miren a Chirus, miren a Cristian, miren a la profe del bosque. Señores, Bueno, profe del bosque, yo le estoy quitando mucho tiempo a usted y el tiempo es suyo, profe del bosque. No, profe, usted decía bueno, eran los en animales el día de tiernos. hoy vamos a hablar sobre algo muy chévere que nos habían sugerido la semana pasada, que era hablar de los animales más tiernos que existen en el planeta Tierra. Sin embargo, he decidido, digamos, antes de hablar de sí los más tiernos, así que sean muy comunes, he decidido hablar de los animales ¿Van? más tiernos del planeta, pero que están en peligro de extinción. O sea, Van que a hablar de los mí. que hay que apreciarlos porque muy posiblemente si seguimos como seguimos ya no van a estar con nosotros, entonces hay que apreciarlos ahora que están vivos y que los podemos encontrar en algunos lugares, así que si somos afortunados de encontrarnos algún lugar lo podemos encontrar. Profe, profe, van a hablar de Chirus, presten atención, van a hablar de Chirus, que yo soy tierno. Muy bien, sí señor, entonces la idea es apreciarlos y si encuentran alguno de estos animalitos tómenle una foto y nos la envían, aunque pues son animales que no van a estar aquí en nuestra región comúnmente, pero la podemos llegar a encontrar en muchos lugares del planeta y así como nos miran en Colombia y en otros países, pues los televidentes que están ahí, los cibernautas, nos pueden enviar una fotico de los animales que veamos aquí o de pronto también en la parte final vamos a encontrar algunos animales mucho más comunes y los cibernautas que tengan estos tipos de animales, porque algunos son mascotas, nos pueden enviar una fotico con el nombre de su mascota para mostrarla aquí en el programa y decir, miren, aquí una de nuestras internautas tiene esta linda mascota que es muy tierna y tiene el nombre tal. Entonces la idea es que nos muestre su animal tierno o qué animal tierno tienen en la casa. Para mí, yo tengo 2 perritos y son supremamente tiernos. Tenía muchos más, tengo también gaticos que he adoptado de la calle y son súper lindos. Entonces cada uno de nosotros Super. debe tener gatitos y perritos, entonces para que podamos mostrarlos en el programa sería súper chévere, ¿no? Un programa donde mostremos los animales domésticos de nuestros internautas, eso sería súper, y mostrar nosotros también nuestros animalitos, ¿no? Sería chévere. Sí, muy chévere. Yo presento a Chirus también. ¿Chirus también es tiernito o no? Cuando se pone las gafas y se pone así bien arregladito, queda bonito, ¿para qué? Ahí los internautas
nos dirán si Chirus es tierno o no. A mí me parece también tiernita Patis. Patis debe estar por ahí. Patis es nuestro animal tiernito del programa. Patis. Ahí está compitiendo con el torito, que el torito también es bien bonito. Que no ha vuelto a visitarnos, esperemos que vuelva pronto, pero torito también es bien bonito. Entonces vamos a mirar. Para comenzar, quiero que miren este animalito. Es un oso microscópico, se le dice así. Se le dice oso microscópico, pero realmente no es un oso. Es un animalito microscópico que se encuentra en todos los ambientes, se encuentra en todos los lugares, que está allí siempre presente. Y vamos a hablar un poquito al final sobre él, pero la idea es que los internautas presten mucha atención porque en cada una de las imágenes que vamos a presentar hay un osito de mar, este osito microscópico, y vamos a contarlos. Entonces vamos a ver si Cristian, si Chirus logran mirar al final cuántos ositos microscópicos encontramos, cuántos de estos ositos vamos a ver. Hay que prestar mucha atención. Entonces vamos a tener en cuenta que ese osito que está ahí, que es un animal microscópico pero se le llama osito, se llama la tardígrada. Entonces esa tardígrada vamos a verla ahí chiquitica en algunos lugares, entonces prestemos mucha atención, contémosla y al final vamos a ver quién llega al número de ositos microscópicos correcto. Vamos a ver por aquí, en este caso vamos a apreciar animales muy bellos que nos van a causar esa mirada de ay mi vida, son muy lindos. Vamos a mirar animalitos que nos van a enamorar porque esos animalitos son preciosos y nos van a enamorar muy seguramente. Vamos a mirar los más tiernos, así como los que vemos aquí, miren qué tiernitos están. Pero vamos a mirar los más tiernos, pero que casi ya están por extinguirse. Entonces vamos a apreciar la belleza de aquellos que por razones medioambientales, por razones humanas, por razones de gente que no le gustan los animales, que quiere cazarlos, que quiere traficarlos, que quiere hacerle cosas malas a los animales, pues estamos perdiendo. Entonces apreciémoslos y aprendamos el valor que tienen ellos, por lo menos una vez, y apreciémoslos quizás porque en un futuro no los vamos a encontrar, que es muy posible, porque pues no hemos tenido la conciencia ambiental, aún no tenemos ese carácter de decir a nuestros hijos. Mucha gente a veces ve al niño haciéndole daño a un pajarito o haciéndole daño a un perrito o haciéndole daño a un animal y lo dejamos. Entonces no, hay que enseñar a que los animales se cuidan, se aprecian, se quieren y principalmente se protegen. Entonces hay que proteger los animales desde el más venenoso hasta el más tierno. Entonces todos los animales son importantes y fundamentales en nuestro planeta Tierra. Entonces vamos con uno de los primeros animalitos. ¿A qué se les parece este animalito? Se llama ¿Un castor? Ilípica y pues su nombre científico es el Oshotona ilensis, es de China. ¿A qué se les parece a Cristian? ¿Me dijiste por ahí? ¿Un castor? A un castor, listo. ¿Qué más se le parece, Chirus? ¿A qué se le parece este lindo animalito que está por extinguirse pero que es muy bello? ¿A qué se le Es parece? un ratoncito. Sí. A un ratoncito, sí. Bueno, este es un mamífero muy lindo que normalmente se le conoce como perro conejo. Se le dice en China perro conejo. Dicen que se parece a un perro y que se parece a un conejo. Cuando leí perro conejo, la verdad sí se me hizo que tenía como parecido a algún perrito y que también tenía parecido a algún conejo. Entonces es bien importante esa parte de los animales. Y pues está muy bonito, ¿no? A mí me parece bien lindo. Se consideró en algún momento el animal más hermoso del planeta porque le tomaron una foto a un científico y la viralizaron en internet. Ustedes saben que en internet todo se viraliza. Entonces esta fotito que tomó de él pues se viralizó y se tomó como el animal más lindo del planeta en su momento. Pero pues en la actualidad ya han tomado fotografías de más y pues digamos que eso también es muy sugestivo, ¿no? Esto es un gato. Para los que, ya les digo cuál es esa, para los que algunos pueden ser muy lindos, para otros no tanto.
Entonces la belleza es como muy superficial, como muy visual y como muy de cada persona. A algunos le parece que ese animalito no es bello, pero pues a algunos otros sí. Este es el gato pescador, es un gato asiático, es de Asia. Y este gato asiático es considerado uno de los más bellos del planeta. Miren lo que lindo, me acuerda a Garfield, ¿sí se acuerdan de Garfield? Sí. Garfield. ¿Cierto Que no se le parece? gustaban las Me lunas. parece que no le gustaba, sí, ese, qué lindo. La película, yo creo que los niños también lo han visto por ahí, es muy bello. Es súper cazador, caza a los pececitos, miren ahí cómo tiene esa agilidad, por eso le dicen el gato pescador. Está en peligro de extinción, es muy cazado, es muy perseguido, principalmente lo encontramos en Asia. Tenemos aquí el loris de Java, miren Sí. lo que hermoso. Esa carita, miren esos ojitos. ¡Tan hermoso! Ahí sí dice, ay mi vida, miren ¡Tan lo que lindo. tierno! Está en Indonesia. Este es un animalito muy bello. Se le dice el Nitixebus javanicus en su nombre científico y es así súper lentico, súper, miren esa mirada, a mí me provoca pegarle un abrazo porque se me hace que está como triste, o sea, se le ve esa mirada como triste y como que necesita un abracito. Profe, Pero son animales salvajes que están en peligro de extinción. profe, ¿y será que al abrazarlo él no lo aruña? Sí, dependiendo, si tú lo vas a ver por ahí en algún lugar medio ambiente libre y tú lo vas a abrazar, él se va a poner muy enojado porque lo vas a asustar. Pero pues a estos animalitos algunos están en cautiverio por razones que acabaron con su familia, lo encontraron muy bebé, están creciendo en algún lugar, en un lugar donde pues les ayuden a sobrevivir porque en su medio ambiente no pudieron sobrevivir. Entonces ese medio ambiente en donde no pudieron sobrevivir pues hizo que los llevaran a un lugar donde sí los cuidan y pues ahí sí se pueden tocar porque son animales que ya están en contacto con los seres humanos. Pero imagínate tú donde llegue otra persona a abrazarte, a mí me daría susto. Cualquier otra persona que llegue a abrazarme a mí me daría susto. Cualquier otro ser humano que llegue de la nada y abrazarme, yo me asusto, ¿no? Chirus, ¿o a ti te gusta que te abracen? No, Yo me asusto, me encanta que me abracen los niños. Pero si llega otra persona así grande, me daría miedo. ¿A Chirus le gustan los abrazos? sí, sí, claro, 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 me gustan los abrazos, me gustan los abrazos. Vamos a mirar otro, el pecari del Chaco. Este pecari del Chaco es un animalito salvaje que principalmente se encuentra en Paraguay. Mírenlo cómo es de lindo. Dicen que se parece como un ratoncito, pero como a un marranito también. Entonces ese Jabalí también, ¿no? a un jabalí, sí, también se parece mucho a un jabalí, sino que no tiene esos dientes que sobresalen del jabalí común, que pues lo hace ver como algo feito, esos dientes y como aterrador, como que le salen esos dientes. Entonces este sí es mucho más como más bonito, como más estético, como más bonito, y se encuentra en Paraguay, se le denomina el Catagonus ganeris. Entonces ganeris, entonces es muy bonito. ¿Qué les parece? ¿Es bonito o no? Sí, sí, es bonito. Me parece bonito. Vamos a mirar el hurón de pies negros. Este hurón de pies negros es del norte de América. Miren qué lindo, a mí me parece súper tierno. Como excava, ellos son muy buenos excavadores y les encanta estar por ahí pendientes de eso. Tenemos por aquí, este les dije que es de Norteamérica, ¿no? Tenemos la foca monje, la del cuento de nuestro querido Chirus y Patis, que estuvieron ahí contándonos. Esta está en peligro de extinción, es uno de los animales que se encuentran allí atemorizados en su fauna, están allí pendientes de que nadie los vaya a cazar porque quieren su grasita, porque quieren su piel y porque la quieren utilizar de una mala manera. Este animalito, miren lo que es una foca monje y está muy bella. Se llama Monachus monachus. Estamos ahí, Monachus monachus.
Tenemos Cuchi. este que se llama el kiwi. Este animalito que parece el nombre de una fruta que conocemos. Este animalito es de Nueva Zelanda. Se llama el Acterigidae. Es un animalito muy bello que pues también está en peligro de extinción. Es un animal endémico de Nueva Zelanda, pero pues está siendo muy cazado y aunque tiene un tamaño muy chiquito, es muy bella, siempre se queda así muy chiquitica, pues siempre la encuentran y la están cazando y se la están llevando y pues sus huevitos no logran sobrevivir porque se llevan a la mamá aun cuando no han nacido sus huevitos y dejan los huevitos solitos, entonces no se pueden cuidar. Eso es importante. ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué tal? ¿Bonito? Sí, bonito, se parece al colibrí chiquitico. Está bonito, ¿Por qué ¿no? por qué un pico tan largo, profe? Para comerte mejor, dijo el lobo. No, mentira, ellos no comen carnecitas así normalitas, ¿no? Ellos principalmente seguro la necesitan para escarbar, como son tan chiquiticos, necesitan escarbar en la arena, necesitan abrir espacio para sus polluelos que van a crecer, entonces más que todo me imagino que es por eso. Cada uno de los animalitos tiene su forma física adaptada para su estilo de vida. Así como nosotros tenemos manos, pies, entonces porque necesitamos tener debemos caminar, tenemos que hacer diversas cosas. ¿Será, También existen otros animales que necesitan su forma o su estructura básica para vivir en su medio. Entonces él tiene el pico largo por alguna razón. ¿será que le gustan las lombrices, profe? Le gustarán las lombrices quizás, muy posiblemente, o también meter el piquito en huequitos muy chiquiticos para jalar allí los animalitos que estén en algunos arbolitos. Tenemos otros animalitos, mire este como baila, hagan así como el lorito, tan bonito. Se llama el kakapo, este es de Nueva Zelanda, es un Stryhops abrotilus. Es un nombre un poco larguito, mírenlo como es de bonito, mírenlo, ahí yo lo veo como bailando como feliz. Es un animalito supremamente lindo. Si se dan cuenta, mire que aquí en la parte superior ya han ido pasando los ositos microscópicos, Sí, me he dado cuenta. ositos pequeñitos, entonces lleven la cuenta, ¿cuántos vamos? Comenten ahí abajo en los comentarios, perdón, ser redundante, comenten allí y díganos cuántos ositos vamos, cuántos llevamos. Yo creo que Chaira ya lleva la cuenta ahí en un cuadernito y al final nos va a decir son tantos para que nos cuenten. Tenemos por aquí, este hermoso pajarito es de Nueva Zelanda y pues también está en peligro de extinción. Es un lorito que aunque ahí lo veamos feliz, está atemorizado en una selva porque está siendo muy cazado y está allí muy asustadito. Miren cómo se esconden en algunos lugares para que pues obviamente los humanos no lo vean o también para que no dañen su lugar. Tenemos la vaquita marina, miren la vaquita marina, qué linda. Está principalmente en México y se llama la Pocoena-sinus. Es una hermosa especie de mamífero que principalmente está en México, en el mar de México, y es muy bella. Son algunos de los animales que tenemos aquí. ¿Quién cree que ocupe el primer puesto? ¿El koala o el oso panda? El koala, ay, mire que en este caso, el koala no se encuentra, pero el koala también es un animal muy lindo. ¿Por qué el koala no se encuentra? Porque el koala no está, digamos, está en peligro de extinción, pero no tanto como estos. Escogí los que están más como en más peligro de extinción. Entonces el koala últimamente con los incendios forestales que se han visto en el mundo sí está siendo extinto, entonces estamos ahí, yo creo que próximo a meterlo en este listado de animales en peligro de extinción que están bien bonitos, porque el koala es súper bonito, ¿no? Además que cuando come eucalipto. Ah, sí, es súper bello, es súper lindo. Tenemos aquí este animalito que lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Sí. El musaraña, el musaraña elefante se le dice también. Este musaraña
elefante es un animal principalmente de África, es un mamífero. Miren, lo teníamos como uno de los más pequeños del mundo, ¿no? Es uno muy chiquitico, muy lindo, que está allí presente y pues también está en peligro de extinción, entonces está ahí pues delicado. Hay que tener en cuenta que estos animalitos pues hay que cuidarlos y defenderlos. ¿Sí le parece que es bien lindo, que ocupa el primer puesto? ¿Sí se lo merece? Sí, profe, Sí, claro que sí, se merece el primer puesto. Hermosa araña, elefante. ¿Es un elefante Una o es una araña? musaraña. Ambas. Yo creo que ese de elefante fue como sarcasmo. Eso quisieron decirle por sarcasmo ese nombrecito. Pero no, miren que está es muy bello. inspirada. Y miren, me encanta cómo mueve la naricita y así, así con esa naricita. Parece como un dedito y ¿Y para qué mueve la naricita, profe? ahí tiene receptores que le ayudan. Mire que en la naricita tiene unos pelitos que son así largos, así como lo de los gatos. Y esos son receptores, se le dicen, digamos, receptores táctiles, porque ellos, las paticas, así como nosotros utilizamos la mano para tocar e identificar, ellos utilizan los bigoticos para tocar e identificar si hay calor, si hay frío, si hay un animal cerca, si van pasando por algún lugar donde les pueda hacer daño, cualquier cosa les avisa ahí esas, digamos que parecieran antenitas, pero principalmente son pelitos allí, entonces eso es importante. Miren este cómo es de bello. ¿A qué se les parece esto? ¿Qué será esto? Eso se parece a una coneja de mar. Se parece, es una coneja de mar, es una babosa conejo, se le dice Ah, también. Es una babosa, miren que se parece mucho a un conejito, es muy chiquitita, es microscópica, casi, mentiras, bueno, alcanza a ser un poquito más grande que microscópica, se alcanza a visualizar con el ojo humano, pero es muy chiquitica, es muy bella. Y se le dice la babosa conejo o el conejo de mar. Esas que tiene aquí en la cabecita como orejitas realmente son antenitas, y esas antenitas también las utiliza como receptores químicos, donde le llegan señales de que hay peligro, donde le llegan señales de que hay comida, donde hay diversas señales allí presentes. ¿Qué tal les parece ese animalito? está hermoso, está hermoso. Sí, está súper bello. Vamos a mirar ahorita los animales bebés más lindos del mundo. Vamos a mirar, estos sí son muy generales. Vamos a mirar, digamos que sí me faltó por aquí colocar el koala, porque el koala sí está muy bello. Mírenlos. ¿Alguno de los internautas tiene alguno de estos animalitos? Aunque no todos son domésticos, hay unos que sí son domésticos, como en el caso de el mini pig. ¿Sí? ¿Han visto los mini pig? A mí me encanta ver cuando van ahí familias con esos marranitos súper chiquitos y esa colita les hace así, eso se mueve, es muy chiquitica y esa colita les hace todo bonito cuando están contentos y mueven la colita como un perrito. Miren esos conejitos súper chiquitos, ahí está un conejo bebé. Hay unos conejos en Indonesia, en algunas partes del mundo, donde son muy chiquiticos, quedan como enanitos y son muy bellos. Ahora, digamos que en la actualidad están utilizando mucho los erizos. Miren lo que lindo como abre su boquita allí este erizo. Y él principalmente es un animal salvaje, pero se habla de que puede vivir con los seres humanos, convivir. Y en algunas zonas que no estoy a favor de eso, dicen que se puede utilizar como doméstico, pero realmente me parece que es un animal que es de una vida No, no. silvestre y merece ser libre. Entonces, Sí, sí, sí. Los animales del bosque los no pueden animales vivir del en la bosque. casa, profe. Muy bien, sí, Eso señor. está mal hecho, está mal hecho. Eso está mal hecho en algunos lugares Ese del es de mundo, paisa. dicen que sí, pero pues realmente es un animalito que merece vivir una vida libre y silvestre. Y tenemos por ahí tortuguitas, monos, que también son muy bellos. Por aquí tenemos más, miren, aquí normalmente nosotros, miren que los perritos son muy bellos. Yo creo que todos los perritos cuando están chiquitos son hermosos, esos bebecitos que nacen. Y también la mayoría, miren ese elefante, qué ternura, ese cómo quiere jugar. Ellos son muy juguetones de bebés y ellos están allí siempre al ladito de la mamá, y la mamá siempre les ayuda a todo. Miren el osito panda, qué bello.
Esa cosita es muy tierna. Los gaticos también yo creo que son lo más tierno de este mundo. Las jirafitas, aunque son bastante grandes y ya luego crecen muchísimo más, cuando son bebés están bastante grandes. Sin embargo, miren esa carita también está muy tierna. Entonces tenemos alces también allí presentes, y miren el animalito más lindo, el perrito más pequeño y lindo del planeta. Es un animalito que está allí presente, que parece un copito de nieve, no sé, es como, yo creo que me cabe en la mano y es muy así, yo creo que es más pelo que cuerpo. Eso es una cosita muy chiquitica, se les dice también tacita de té, porque siempre lo han tenido que cabe hasta en una tacita. Entonces, ¿cuál les gustó más? Coméntenos por allí los internautas, ¿cuál fue el animalito más hermoso que vieron en este programa? ¿Cuál fue el animalito que más les pareció lindo? A mí me encantó, me fascinó este de aquí, el conejo de mar o babosa conejo. Me parece súper tierno, súper lindo, está súper lindo. Profe, ¿la babosa de mar no es peligrosa? Normalmente nunca está en contacto con los seres humanos, pero pues no se habla, o no he escuchado si es muy peligrosa o no, pero realmente no es venenosa, no se conoce o no conozco. De pronto si los internautas conocen, no, por ahora no. ¿Cuántos ositos de mar encontraron? Chirus, Patis, Cristian. Encontré 6. 6. Cristian, ¿cuántos encontró? 7. 7 contó Cristian. Los internautas, coméntenos por allí y vamos a mirar quién tuvo ¿Cuánto la encontró? razón. Sí. ¿Cuántos creen? Chirus y Patis creen que 6 y Cristian dice que 7. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién cree usted que encontró el número correcto de ositos de mar, que son estos ositos microscópicos? Resisten todos los climas, ellos están presentes muy bien. Cristian, 7. Ellos resisten todos los climas, Bien. están en todas partes, pueden estar desde el más frío, desde el polo norte, el lugar más frío del planeta, metido hasta el lugar más caliente, que puede ser un volcán. Entonces ellos dicen que la única forma de que estos animales se extingan es que el agua del mundo se evapore, es decir, que haya un daño catastrófico en el mundo y que el agua del mundo se evapore. Es la única forma de que ese animalito moriría. De resto va a acompañarnos y va a existir por el resto de la vida del planeta, hasta cuando nosotros dejemos de existir quizás. Entonces miren qué curioso, resiste unos grados. Miren ahí cómo está tomando juguito, y en el otro lado cómo está ahí en lo frío, y en los dos Todo está. preparado. Qué buena. Qué bueno, buen álbum. Ya usted se cotizó en los álbumes de los animales. Qué interesante. Cada 8 días trayéndonos cosas interesantes del bosque. Qué interesante, profe. Que nos cuenten qué otro álbum quisieran, qué otro top de animal quisieran, de animalitos. Allí tenemos muchos, desde serpientes venenosas a mamíferos, reptiles, hay muchísimo por contarles. Entonces que nos cuenten allí en los comentarios, Chaira o los demás niños que nos ven, qué animalitos les gustaría que estuviéramos allí contándoles. Los más peludos, por ejemplo, los menos, los que tienen menos pelo. También existen animales que son calvitos. Entonces coméntenos allí cuál sería. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, profe.